Muy bien, buen día tengan todos ustedes. Soy el doctor Caray Reyes Picasso del Servicio de Cirugía. En esta ocasión vamos a hablar de el tema de enfermedades gastroduodenales. En este tema pues vamos a abordar algo muy importante en el sentido de lo que es muy frecuente en áreas de gastro y de cirugía, en donde la enfermedad ulcerosa de tipo péptico, es decir, eh, de origen gástrico, eh, se puede presentar. Entonces, hay en esta enfermedad una pérdida continua de lo que es la pared de los órganos, es decir, hay un proceso de todo el aparato gastrointestinal, principalmente a nivel gástrico, en donde se encuentran expuestos estos tejidos a la secreción del ácido clorhídrico a nivel gástrico. Los órganos más afectados que podemos ver y que en particular me toca atender, pues son el estómago, también afección a nivel duodenal, pero hay que recordar que por cuestiones anatómicas también pueden presentarse a nivel esofágico y posteriormente a nivel de yeyuno. En la mayoría de los casos, estas lesiones son muy crónicas, es decir, muchos de estos pacientes que llegan a la consulta o que acuden a valoración son o presentan ya un proceso avanzado en su enfermedad. Pueden ser lesiones únicas o pueden ser lesiones múltiples. Más o menos un 20% de los casos son múltiples y están asociados con problemas de estómago y en segundo lugar en forma simultánea con afección tanto estómago como en la parte duodenal. Sabemos hoy en día que tenemos estos dos tipos de procesos principalmente, lo que tenga que ver con una enfermedad ulcerosa a nivel gástrico, en donde prácticamente los mecanismos de protección disminuyen. Hay mecanismos de defensa que nosotros tenemos a partir de mecanismos de prostaglandinas, mecanismos de producción de moco, etcétera, y eso al depletarse condicionaría o precipitaría una causa número uno de esta enfermedad ulcerosa. También son pacientes no tan jóvenes, generalmente este tipo de patología se da en poblaciones de mayor edad, de predominio en varones, y la secreción ácida generalmente es normal. Llama la atención que este tipo de patologías puede estar normal o incluso reducida. No así la enfermedad duodenal, en donde prácticamente imperan muchos factores agresivos que van afectando la mucosa duodenal y se encuentran en pacientes más jóvenes, en donde la secreción ácida prácticamente se encuentra incrementada en un gran porcentaje de los casos. En la enfermedad ácido péptica y de forma más específica, sabemos hoy en día que es una entidad asintomática en la mayoría de las veces, hasta que algún proceso empieza a detectar su presencia y eso tiene una importancia clínica, ya que muchas de las ocasiones incluso me ha tocado manejar este tipo de pacientes cuando ya tienen un proceso avanzado de patología, incluso neoplásica. Esos tipos de pacientes, pues generalmente sus estadios son más avanzados. Ahora, se identifica de modo histológico cuando uno realiza una endoscopía, se toman biopsias de estas áreas y muchos de los datos histológicos que nos reportan los patólogos pues han sido un infiltrado inflamatorio crónico. Normalmente está influenciado por la presencia de linfocitos, así como también células plasmáticas derivadas de la activación de los linfocitos B. Recordar que este tipo de inflamación pues son ya células de la inmunidad adaptativa, en donde pues pueden estar afectadas la lámina propia e incluso el mismo epitelio gástrico. En este esquema les muestro las etapas prácticamente más didácticas, en donde se les enseña a los médicos en formación en el sentido de
encontrar un patrón normal. ¿Cuáles son nuestros factores de protección? Sabemos que está representado por la producción de moco. Este moco hace o permite que se mantenga un flujo constante, un mecanismo de protección celular de todas las membranas epiteliales, ajá, y esto permite que la mucosa no sea expuesta a factores agresivos como puede ser la acidez gástrica o incluso algunas enzimas que se produzcan eh, dentro del mismo estómago. Eso va a permitir que el equilibrio de fuerzas entre la parte del moco y la parte del flujo sanguíneo adecuado va a tener esa capacidad regenerativa epitelial y por lo tanto la adecuada producción de prostaglandinas. ¿Qué pasa cuando los factores de lesión empiezan a ser más abundantes en relación a mecanismos de protección? Bueno, pues entonces hay aumento en el daño celular, hay disminución en la producción de moco y por lo tanto hay mayor exposición de las células epiteliales. ¿Cuáles serían estos factores de lesión más importantes? Número uno, hoy en día en México sabemos por epidemiología y por cuestiones de estudios que el Helicobacter pylori tiene una importancia significativa en 80-90% de los casos. Posteriormente se asocia también la utilización indiscriminada de fármacos contra el dolor llamados antiinflamatorios no esteroideos, entre ellos los no selectivos, porque incluso hoy en día se puede manejar AINES selectivos, inhibidores de COX-2 principalmente, que disminuyen prácticamente la presencia de este tipo de afecciones. El tabaco, el alcohol, todo lo que tenga que ver con alteraciones en el vaciamiento intestinal, también se encuentra asociado como factores de lesión a nivel de mucosa gástrica. ¿Cuál sería la complicación o cuál es el asunto desde el punto de vista de los mecanismos de protección? Hay isquemia, generalmente se puede presentar hemorragia, perforación o algún proceso infeccioso dentro de las complicaciones principalmente. Una vez que estos procesos continúan haciendo mella en el sentido de las estructuras anatómicas o histológicas, bueno, al final del día se producirá una úlcera. Esta úlcera conlleva a un daño o alteración de las defensas en forma significativa, de tal manera que predomine la inflamación aguda de tipo inespecífico. Posteriormente el organismo como respuesta genere tejido de granulación y al final se presente fibrosis, lo que expone en forma significativa estructuras vasculares y la presencia de hemorragia posterior. La hemorragia es más frecuente que la perforación. Me ha tocado manejo quirúrgico de este tipo de pacientes en forma más pronunciada. En alguna bibliografía nos reportan que hasta prácticamente entre el 20 y el 57% de los casos, por cada 100.000 individuos, se puede presentar este tipo de complicación. Y la perforación es incluso un poquito más baja, más o menos está entre el orden del 4 a 14 casos por cada 100.000 sujetos atendidos. Las úlceras gástricas son más frecuentes que las duodenales y la mortalidad por hemorragia es de considerable, tiene aspectos considerables pues porque mucho de esto necesitamos que cuando un paciente esté con hemorragia, muchas veces el manejo que se le daba antes era la colocación de sonda nasogástrica. Hoy en día sabemos que está contraindicada, puesto que podemos precipitar mayor lesión, erosión de alguna lesión previa y una hemorragia incoercible. En caso de perforación, pues prácticamente la mortalidad alcanza entre el 11 o 10.7 hasta el 23.5% aproximadamente. Hay algunos otros datos que debemos también considerar. El término de dispepsia. Muchos médicos manejan este término refiriéndose sobre todo al dolor o molestias que generalmente el paciente manifiesta en la parte central de la parte superior del abdomen. Muchos de estos síntomas son muy inespecíficos, no se sabe definir a ciencia cierta cuál es el
el punto específico a los cuales se refiere. Sin embargo, ya en muchos años en ese sentido podemos estar asociando este tipo de síntomas a una sensación incluso de plenitud, ¿sí? Comen poco, los pacientes comen poco y se llenan, se distienden. Esta lo que ocasiona pues es una saciedad precoz. Muchos de los pacientes eh, no terminan, ¿no? Lo que iniciaron en cuestión de comida. Puede presentarse muchos eructos, incluso algunos que he visto es presencia de náusea o incluso vómitos. Ajá. Los síntomas pueden estar en forma intermitente en la mayoría de los casos, en la minoría pueden ser continuos, pero no necesariamente guardan relación con el tipo de alimento que están ingiriendo. ¿Cuáles serían las causas asociadas a esta dispepsia? Generalmente, pues son trastornos, en la gran mayoría, aspectos psicológicos. Muchos de ellos hablan de mal manejo de ansiedad, de depresión. Mucho también tiene que ver la parte de el pánico, el estrés, ¿no? Alguna situación no controlada, pues entonces muchas de las manifestaciones que tienen estos pacientes pues son del orden psicológico, como lo describe en alguna bibliografía. ¿Cuáles serían los factores de riesgo para este tipo de afección? Pues número uno es el consumo de café en forma excesiva, más de 5 tazas, dicen algunos nutriólogos. Sin embargo, también lo que implica el tabaco, la obesidad, eventos estresantes recientes y sobre todo umbrales bajos a la frustración en el sentido laboral. Podemos decir también que estas patologías pueden ser del orden primario o pueden ser del orden secundario. Cuando podemos decir que una patología es de orden primario, cuando la pérdida de tejido tiene altos niveles de ácido y pepsina. Generalmente en la primaria es de tipo crónica, se localiza más frecuentemente en las partes duodenales o de vaciamiento gástrico, entre ellas la primera porción. Recordemos que el píloro es la parte más distal del estómago, se vacía en la primera porción del duodeno, que es una parte muy irritativa, por tanto, con muchos sensores celulares que se presentan a este nivel. Una de las causas principales de las afecciones primarias tiene que ser esta bacteria gram negativa flagelada llamada Helicobacter pylori, que también se ha asociado incluso a cáncer gástrico, como lo veremos más adelante. En forma secundaria, podemos decir que una enfermedad se presenta con factores ulcerogénicos. En este caso, es de carácter muy agudo. El paciente sabe, identifica cuál sería la causa desencadenante. Son principalmente de localización gástrica y tiene que ver mucho con la ingesta de irritantes, ¿ya? Principalmente, entre ellos antiinflamatorios no esteroideos, pero también algunos factores alimenticios. Entonces, eso se presenta en forma más aguda. En esta diapositiva, pues presentamos lo que es la gran cantidad de fármacos antiinflamatorios no esteroideos que pueden condicionar este tipo de afección a nivel de mucosa por este asunto de mecanismo de protección, y eso expondrá en forma ¿no? más aguda, habrá un tiempo mayor de exposición sobre la mucosa y por lo tanto favorecerá el daño a este nivel. La gastritis se entiende como esta parte en donde hay un proceso inflamatorio de mucosa. Este proceso inflamatorio sabemos que hay respuesta inflamatoria, en este caso local, predominantemente por neutrófilos, todo lo que tenga que ver con mecanismos inmunológicos de inflamación aguda, y va a favorecer los cambios histológicos derivados de la misma. ¿Qué sería el término gastropatía? Bueno, muchos de ellos se refiere
que no presentan procesos inflamatorios, pero sí síntomas, ¿verdad? Y mucho de esto también se ha asociado con factores de reflujo del duodeno. Sabemos que la parte duodenal recibe una cantidad de flujo a nivel de la segunda porción en relación a la bilis y también para la cuestión de secreciones pancreáticas. Entonces, mucho de este reflujo, cuando no hay un proceso inflamatorio muy específico, se ha asociado con gastropatías. Ahora, dentro de las etiologías más frecuentes de este tipo de patología, pues sabemos que es los antiinflamatorios no esteroideos, como ya lo hemos visualizado. También tiene que ver con la ingesta de alcohol en forma aumentada o desmedida. Tiene que ver también incluso con la presencia de bilis, mucha de ella también bilis de tipo, acuérdense que hay dos tipos, la bilis hepática y la bilis vesicular. Sin embargo, cualquiera de los dos puede presentar también afecciones de mucosa. Hay lesiones provocadas incluso por estrés crónico, la hipersecreción gástrica se ha asociado con este tipo de afecciones. Podemos ver úlceras por estrés, llamadas úlceras de Curlin. Puede estar también interaccionando alguna interrupción de flujo sanguíneo por cuestiones de compresión extrínseca o mecanismos de hipertensión portal que condicionan el reflujo a nivel de las arterias que irrigan el estómago, en este caso la gástrica izquierda derivada del tronco celíaco, y eso puede precipitar afecciones a ese nivel. Un síndrome ulceroso se describe principalmente por la presencia de dolor abdominal. Este es el síntoma principal de una úlcera péptica. Sabemos que este dolor puede presentarse en epigastrio. Generalmente no hay mecanismos de irradiación, es decir, de migración del dolor, y muchas de las veces es un dolor de tipo quemante o tipo urente. El dolor epigástrico de estas úlceras duodenales pueden despertar al paciente, sobre todo en la madrugada o incluso 2 o 3 horas después de alguna ingesta alimentaria. Entonces, sabemos que eso puede presentarse debido a que el vaciamiento de los sólidos a nivel gástrico está en el orden entre las 2 horas, 2 horas y media, y entonces al vaciar y tener contacto con mucosa duodenal puede presentarse en la madrugada. Ajá. En la úlcera duodenal aparecen con frecuencia, algunos pacientes se han descrito con aumento de el deseo de la ingesta alimentaria para disminuir el dolor, y eso podría ayudarnos al manejo o incluso al diagnóstico de este tipo de pacientes. Ajá. Esto, al haber una ingesta aumentada, pues suben de peso considerablemente. ¿Cuál sería un diagnóstico diferencial que podríamos considerar? Pues bueno, enfermedad por reflujo gastroesofágico, mucho también en pacientes con pancreatitis, incluso de origen alcohólica, pueden ser agudas, ¿no? De origen biliar, de origen este, eh, traumático en algunas ocasiones. Como lo veremos en alguna otra charla, también pueden presentarse procesos de colecistitis, insuficiencia vascular de tipo mesentérico en pacientes, por ejemplo, cardiópatas, en donde procesos embológicos o procesos que haya mecanismos de obstrucción de la arteria mesentérica superior puede condicionar síntomas a ese nivel y de ser de consideración bastante importante. Algunas patologías cardíacas, algunos síndromes dispépticos, ¿no? Que solamente pueden presentarse en el 30% de los casos. Cuando estos mecanismos se hacen crónicos, es decir, avanzan con procesos inflamatorios recurrentes, la causa más frecuente, pues sabemos, es Helicobacter pylori, es una bacteria de difícil erradicación, sobre todo porque puede presentarse por la ingesta crónica de estos alimentos que sigan haciendo la infección de esta mucosa. La gastritis autoinmunitaria, por ejemplo, anemias perniciosas, en donde el factor intrínseco
por las células, no se produce o son abatidos por la producción o la afección inmunológica de las células parietales, pues también puede presentarse incluso en el 10% de los casos. No está por demás decir que actualmente con el incremento del cáncer gástrico, pues muchos de estos pacientes se han manejado con control de radioterapia, por lo tanto pueden presentarse gastritis crónica per se por este tipo de manejo. Podemos también presentar o saber que eh, puede haber reflujo biliar crónico. Hay incluso lesiones mecánicas que pueden condicionar por mecanismos de hospitalización, en donde a través de instrumentos, ¿no?, para vaciamiento gástrico, para manejo o control de la sintomatología, pueden estar desarrollando gastritis crónica. Otras enfermedades, por ejemplo, sistémicas, por ejemplo, enfermedades de Crohn, enfermedades degenerativas o afecciones de colágena, también pueden estar afectando en forma predominante el estómago. Los síntomas que se encuentran asociados con esta gastritis son menos intensos que en la forma aguda, pero la situación o la consideración importante es que son persistentes. Generalmente el paciente se encuentra manifestando mucho de este dolor que es epigástrico, se asocia con náusea y en ocasiones vómitos en forma repetitiva. Hablando ya en forma específica de lo que hemos comentado, el Helicobacter pylori, bueno, pues sabemos que es una bacteria gram negativa que se encuentra, como lo vemos en la foto del lado derecho o la superior, se encuentra o es una bacteria flagelada y puede darnos dos síndromes principales. Número uno sería la gastritis de predominio antral, que es la más frecuente, y en forma secundaria también la forma atrófica de puntos múltiples o en parches. En relación a la gastritis antral, pues sabemos que hay una producción de ácido normal, incluso muy pocas veces puede estar aumentada, no es tan considerable, pero el riesgo elevado de úlcera péptica duodenal es considerable. Mucho de esto cuando aumenta esta secreción de ácido, entonces a la hora de la apertura pilórica, este ácido no es contrarrestado y entonces hace afección de la mucosa duodenal. Ahora, en relación a la gastritis atrófica, esta se asocia con este tipo, bueno, esos hallazgos, ¿no?, histológicos o incluso endoscópicos, en donde se ven en forma discontinua. ¿Qué quiere decir eso? Como lo vemos en la foto inferior del lado derecho, pues se encuentran lesiones en parche, en áreas de tejido afectadas, áreas normales y así continuamente hasta ver la reducción de células parietales y por lo tanto de esta secreción ácida. Cuando hemos señalado la presencia de este cambio epitelial sobre la parte gástrica, en donde se asocia a esta metaplasia intestinal, pues incluso el riesgo de adenocarcinoma gástrico es inminente. Existe una relación inversa en lo que es la úlcera tanto duodenal como lo que es el adenocarcinoma gástrico, que se relaciona más en nada con un patrón de gastritis principalmente. ¿Cuáles serían los factores de virulencia de este Helicobacter? Pues bueno, sabemos que está flagelado. Estos flagelos permiten esta movilidad a través del moco de la parte superficial de la mucosa. Aparte, pues está asociado con la producción de urea o de ureasa, perdón, y esto genera amoníaco, a partir del cual se genera urea endógena y por lo tanto incrementan el pH gástrico local. Y entonces eso disminuye su erradicación. Aparte, la bacteria presenta adhesinas, es decir, que se adhiere sobre todo a las células de las fobias superficiales de la mucosa, lo que permite mecanismos de protección y a la vez produce desechos, entre ellos sus toxinas derivadas del gen A, que se encuentran principalmente protegiendo a esta bacteria, ya que participan en la evolución de esta enfermedad en forma crónica. Haciendo un resumen en el sentido estricto, pues sabemos que la mucosa
gástrica es normal y los factores, por ejemplo, de dietas altas en sal, bajas en vitaminas, ¿sí? En alimentos que contienen una cantidad importante de antioxidantes, la no ingesta asociado con la presencia de Helicobacter, pues nos va a dar procesos inflamatorios en forma crónicas, aunque inicialmente son superficiales, estos se vuelven atróficos con el pasar del tiempo, y entonces esta atrofia gástrica junto con los cambios metaplásicos pueden ser condicionantes de lesiones preneoplásicas de este tipo intestinal. Entonces es muy importante considerar en todos los pacientes, tanto en primer contacto como en áreas hospitalarias, de la presencia de Helicobacter pylori ante la situación, ante la sintomatología de un paciente con gastritis crónica. Ambas afecciones son multifocales y la presencia de muchas de ellas pueden ser en forma tanto antral, incluso algunos del fundus. Entrando de lleno al tema de la úlcera duodenal, bueno, como lo podemos visualizar en estas imágenes endoscópicas, los procesos evolutivos de estas afecciones de la mucosa van a ser determinantes para la sintomatología de los pacientes. Entonces, hay afecciones de forma más superficial, se pueden hacer en forma más crónica y sobre todo están asociadas con mecanismos de disminución en la protección de esta mucosa. Entonces, la úlcera péptica duodenal es un desequilibrio entre los mecanismos de defensa de la mucosa y los factores nocivos que al final del día pues sí presentan o condicionan la gastritis crónica. Estas lesiones son crónicas, pueden ser recidivantes en la mayoría de las veces. En la presencia de pirosis, que es este dolor continuo, en donde a través de la falta de absorción de nutrientes pues pueden presentarse con anemia ferropénica, incluso por tanta laceración de la mucosa puede presentarse hemorragia y en el peor de los casos mecanismos de perforación. Sabemos que el duodeno tiene la gran mayoría de las veces es retroperitoneal, entonces se asocia cuando hay perforación a complicaciones más importantes que una complicación gástrica. El dolor tiende a presentarse, como lo hemos comentado, prácticamente entre 1 a 3 horas después de las comidas. Generalmente bueno, la queja del paciente es que se presenta durante la madrugada, lo despierta incluso el dolor y el paciente asocia el alivio con la ingesta alimentaria o que él mismo se automedique estos eh, líquidos, ¿no? O sustancias alcalinas que mitigan el dolor. Puede estar asociado a la náusea, el vómito, puede estar mucho este problema del eructo, ¿verdad? Y sobre todo la pérdida significativa de peso. Hay úlceras que son penetrantes, incluso algunas tenebrantes. Esas son complicaciones que pueden presentarse y el dolor puede referirse normalmente al cuadrante superior izquierdo del tórax o la parte de la espalda. ¿Cuál sería el manejo de este tipo de pacientes que se presenta en un consultorio o en áreas de hospitalización? Bueno, la hemorragia se manifiesta con hematemesis, es un dato muy importante. Si hay que hacer clínica también o interrogatorio en relación a discernir la presencia de melena o ambas, ¿no? Que es la parte particular de esto. Entonces, muchas de esas pueden presentarse en forma de hemorragia masiva y eso puede manejarse como hematoquesia. La pérdida de volumen puede generar cambios hemodinámicos que requerirán manejo con cristaloides y control de niveles de hemoglobina para visualizar el requerimiento de transfusión sanguínea ante procesos agudos de hemorragia. Y en general, pues la hemorragia puede ceder en forma espontánea
muchos casos ceden espontáneamente con un buen manejo ¿cómo se llama? De soluciones y inhibidores incluso de bomba de protones, y entonces este tipo de pacientes no requiere la mayoría de algún proceso quirúrgico. Solamente entre el 5 al 10% requerirán algún manejo quirúrgico. Entonces, el paso número uno a realizar es establecer la causa, es decir, por qué tenemos esta complicación hemorrágica, y esto puede realizarse a través de un estudio que tenga una alta sensibilidad y o especificidad, y mucho de ellos el estudio de elección tiene que ser endoscópico. Esto, aparte de una forma diagnóstica temprana, también tiene mecanismos de terapéutica. Entre ellos, sabemos que se puede inyectar vasoconstrictores, epinefrina, podemos combinar técnicas de electrocoagulación, esclerosis, incluso se puede manejar endoclips. Esto lo que va a hacer es mejorar el control de esta hemorragia inicial y el paciente puede mejorar su estado clínico. Los factores predisponentes para hemorragia recurrente y que requieran algún otro tipo de manejo, pues son aquellos que se encuentren inestables hemodinámicamente, que tengan comorbilidades, ¿no? Alguna patología en donde haya afección de factores de coagulación, de mecanismos inflamatorios crónicos, o que se tengan hemorragias activas durante este estudio endoscópico, que sean más de 2 centímetros de estas úlceras mayores, o que se encuentre en la pared posterior del duodeno o en la curvatura menor del estómago. Son criterios para ser manejados en un área especializada, ya que pueden presentarse algunas complicaciones muy importantes que estarían fuera de manejo en áreas de primer contacto, y sería un mecanismo a través del cual se deben hacer referencias a estas unidades para el correcto manejo de este tipo de pacientes. ¿Ok? Entonces, ya dentro de la patología del adenocarcinoma, sabemos que en etapas tempranas puede haber una sintomatología muy inespecífica. Muchas de las veces, ya cuando las etapas son avanzadas, se dan afecciones más crónicas en donde pues el tratamiento y el manejo o pronóstico incluso es incierto. No existen medidas de tamizaje normalmente en la población. Mucho se ha recomendado el hecho de recurrir a servicio médico en relación a patologías por reflujo, enfermedades gástricas específicas, pero pues en México muchos de estos diagnósticos no se realizan, por lo tanto dificulta, ¿no? un diagnóstico oportuno en este tipo de patologías. Se requiere entonces que los médicos en formación o centros de salud estén familiarizados con esta parte de manejo para unificar criterios. Esto permitiría que individuos que tienen etapas tempranas puedan ser diagnosticados más tempranamente, y entender también que hablar de cáncer gástrico, pues existen una gran cantidad de variantes en las cuales el manejo pues tiene que estar dado en áreas especializadas o donde se maneje este tipo de pacientes. En México, en el año 2019, porque digo, después de esto, con eso de la pandemia y todo esto, mucha de la casuística ha variado significativamente. Sin embargo, en este año sabemos que es una causa de morbilidad hospitalaria. Más o menos dicen que la tasa es entre 75 a 79 años y se presenta en 47 de cada 100,000 pacientes. Esto hace que sea uno de los principales tumores malignos, ¿no? Por los cuales personas o pacientes fallecen en la tercera década de la vida,
en forma muy temprana. Puede haber cáncer gástrico, también en mujeres más o menos el 7%, en hombres es el 8.6%. Posteriormente sabemos que el de próstata más o menos se encuentra en el orden del 17%, la mama 13.8%, broncopulmonar y cervicouterino en forma subsecuente. Entonces, el cáncer gástrico es una patología altamente letal, ¿sí? La tasa de sobrevida a 5 años alcanza más o menos un 23% y va a depender también de la etapa clínica en donde se encuentre este paciente. 5% de los casos tendrán enfermedad diseminada al momento de establecer contacto con estos pacientes. Los factores asociados al desarrollo de adenocarcinoma gástrico, estamos entendidos que hay una afección por Helicobacter pylori. Esto ya entrando en materia, sabemos que hay la formación de pólipos. Estos pueden ser hiperplásicos o adenomatosos, en el cual tiene un pedículo, y estos degenerar en forma progresiva hacia cáncer a este nivel. También otros factores que se asocian puede ser el cáncer colorectal, puede ser hereditario, antecedentes incluso de cirugía gástrica con procesos inflamatorios crónicos, la anemia perniciosa que tiene un trasfondo inmunológico y sobre todo la ingesta excesiva de alimentos ahumados. Recuerden que mucho del comportamiento de los pacientes hoy en día es las ingestas de las famosas barbecues. Barbecues se refiere al proceso de combustión de la carne, generando nitrosaminas en forma importante, que acabarán en nitritos y nitratos, que son predisponentes para cáncer gástrico. Otro factor predisponente para esta patología es el tabaquismo, la baja ingesta de alimentos antioxidantes. Mucho también tiene que ver con aspectos laborales y sobre todo las afecciones genéticas o de afección sobre los genes supresores de tumores, entre ellos P53 y COX2. Hay un riesgo individual que es proporcional a la extensión de los cambios celulares que se dan a través de estos intercambios epiteliales, ¿no? Que se denomina metaplasia. La metaplasia es un factor para generar displasia y entonces estas displasias generarán en forma subsecuente un carcinoma que puede ser in situ y posteriormente grados de neoplasia una vez que abarca este tipo de células. El cáncer gástrico, dentro de sus morfologías, sabemos que pueden ser polipoides, pueden ser fúngicos, pueden ser ulcerados, ¿no? O la última variante menos frecuente, que son los escirros. La Organización Mundial de la Salud nos ha catalogado en variantes más frecuentes. Número 1, que es el papilar, le sigue el tubular, mucinoso, puede incluso tener presencia de células en el anillo de sello, pueden ser un carcinoma adenoescamoso, estar con células pequeñas, puede ser indiferenciado e incluso hay algunas variantes de clase. Hoy en día sabemos que podemos etapificar cualquier célula, cualquier afección neoplásica a través del sistema TNM. Recordar que la T significa tumor y estamos hablando del tamaño o penetración de los tejidos, de las capas estructurales del órgano. La N estaremos hablando de los nódulos linfáticos afectados y la M corresponderá a la parte metastásica. Con base en esas tres variables es como se llega a etapificar esta patología. El cuadro clínico, muchos de estos ya cuando son avanzados, pues bueno, los síntomas son muy predominantes. Hay pérdida de peso, hay disminución alimentaria, hay anorexia, pues, o saciedad temprana. Eso es también un dato muy importante. Puede presentarse dolor abdominal, y este dolor puede estar acompañado de tanto náusea como de vómito.
Mucho de la característica de esta patología es que puede haber hemorragias y solamente 5% puede hacerlo en forma crónica. Sabemos que una forma de detectar hemorragias en forma consistente pues será el desarrollo o la detección, perdón, de sangre oculta en heces. La exploración física en etapas tempranas prácticamente es normal, no hay una diferenciación clínica importante, y cuando hay evidencia de pérdida de peso y presencia de otros signos, por lo común son datos de enfermedad avanzada. La presencia incluso de ganglios supraclaviculares puede también presentarse en áreas clínicas en donde hay algún derrame pleural de predominio izquierdo, en donde hay distensión abdominal, hay nódulos umbilicales, ¿no? Puede haber alguna hemorragia transrectal o incluso la presencia de nódulos en forma extraluminal. ¿Cuál es la forma de establecer un diagnóstico? Bueno, la parte más importante de entendimiento sabemos que es la panendoscopia. Esta, ya habíamos comentado, tiene dos aspectos muy importantes. Número uno, establece diagnóstico y podremos incluso hacer algún tratamiento en forma significativa ante la presencia de algún tipo de hemorragia, en lo cual ya hemos comentado. Esto también a través de estudios tomográficos, sobre todo abdominopélvicos, en donde si utilizamos o combinamos con algún medio o material de contraste intravenoso, tiene una alta especificidad para el estadiaje. Y sobre todo la mejor manera de localizar y tapificar un tumor también se puede hacer a través de un ultrasonido endoscópico. Esto alcanza una especificidad aproximada del 80%, si no es que más. Entonces, esta información nos permitirá establecer mecanismos tanto de etapificación también como para este manejo. Pero una presencia ya de un reporte histopatológico de una neoplasia a nivel gástrica, pues no diferenciará en el sentido de afecciones tanto locales significativas. Entonces, el diagnóstico será dado prácticamente en forma histopatológica. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento a nivel general, dependiendo de muchas situaciones de áreas hospitalarias actuales en nuestro país, seguirá siendo el tratamiento es quirúrgico. Ajá. Mucho de esto tendrá que ver con la detumoración, que es evitar esta, esta presencia de estas células a nivel de los tejidos, y esto permitirá hacer o buscar la forma de resecar este tipo de enfermedad regional. La cirugía estándar para cáncer gástrico que se encuentra en el antro, pues generalmente es la gastrectomía subtotal, que es radical con extracción de nódulos linfáticos, pero si hay afección sobre todo en el cuerpo, en el fondo gástrico, se presentaría la opción de la gastrectomía total. Sabemos que es el corte y la extracción del estómago con las extracciones de las arterias gastroepiploicas, como se consideraría como un criterio quirúrgico adecuado, y sobre todo de las arterias gástricas. Entonces, el tratamiento seguirá siendo de forma quirúrgica. Aquí en esta imagen podemos ver una neoplasia a nivel gástrico, en el cual empezó a dar manifestaciones tomográficas y posteriormente acabó en cirugía. ¿Cuál es el factor pronóstico a determinar? Bueno, sabemos que la sobrevida para cáncer gástrico, cuando se presenta un adenocarcinoma, más o menos en países avanzados como Estados Unidos, se ha habido reportes de entre 15 a 22% de los casos. Mucho de esta sobrevida va a depender de la clasificación, número uno, y el grado sobre todo de diferenciación de tumor que nos los daría el patólogo. Otros factores importantes a considerar pues son entre mayor edad, menor pronóstico, el sitio, la profundidad del tumor, y en casos de enfermedad incurable
se puede optar con, bueno, dependiendo de cada caso, con alguna gastrectomía paliativa. Entonces, esto se da sobre todo en etapas clínicas 4, en donde ya el manejo no es necesariamente quirúrgico. El tumor maligno más frecuente del estómago es el adenocarcinoma. Los factores asociados reconocidos para generación de cáncer, número 1 es infeccioso bacteriano, ya dijimos Helicobacter pylori, el uso prolongado ¿cómo se llama? De hábitos negativos, alcohol, ¿no? Tabaco, etcétera, y que no tengan un manejo con inhibidor de bombas. Es muy importante esta consideración. Después, aspectos alimenticios en donde están vinculados con mucho manejo de alimentos con condimentos, ¿no? El hecho de las comidas muy saladas y sobre todo ahumados es un factor muy importante. Y en algunos casos, bueno, pues hay factores genéticos en donde se asocia con alguna alteración solamente en el 10% de los casos. El estudio inicial de protocolo en sujeto ante sospecha clínica de cáncer, pues tiene que ser una endoscopía alta y sobre todo toma de biopsias. El estudio de mayor especificidad y sensibilidad para identificar un enfermo con cáncer gástrico, pues aparte de la endoscopía, nos va a permitir también la tomografía axial computada, apoyado sobre todo con mecanismos de contraste. Algunas veces se puede ocupar resonancia magnética. El ultrasonido endoscópico es el estudio para valorar la extensión, sobre todo permite valorar esta afección nodular de los relevos ganglionares gástricos y su especificidad alcanza, como hemos comentado, más allá del 80%. Los factores pronósticos más específicos para cáncer gástrico son, número 1, profundidad de lesión y sobre todo la afección